Muy buenas tardes, nos encontramos en Plaza Maratón gracias a la Madre Tierra, a la Coatlicue estamos vivos. Algunos dicen que la advocación de la Coatlicue pues está reclamando cómo hemos afectado a la tierra, pero bueno, estamos aquí vivos y quiero contarles muchas experiencias. Ha sido una semana tremendamente ajetreada, pero obviamente vamos al sentido. Adultos mayores, gracias. Ojalá todos nuestros seguidores estén bien en sus casitas. Nuevamente, ahora le traigo una gran sorpresa y la continuación de la gran sorpresa de hace 8 días de la presentación de las medallas que ganó Ivonne en Budapest a principios de agosto de este año. Pero también tenemos, muchas gracias Ivonne por aceptar la invitación nuevamente. Aquí estamos, hace 8 días aquí estuvimos tú y yo. Muy bien, aquí estuvimos transmitiendo y desde luego dicen que al lado de una excelente mujer hay también un excelente hombre, está su esposo, Germán. Gracias por aceptar la invitación. Tanto gusto, buenas tardes. Y bueno, desde luego pues yo tengo esta sorpresa que ya tenía tiempo que yo quería invitar a Manuel Cuautle. En el foro ya tenemos 2 personas que van a ver en vivo el programa. Irmita, muchas gracias por contactarme con Manuel. Manuel, muy buenas tardes y bienvenido a tu programa Adultos Mayores. Buenas tardes, Mina, y muchas gracias por invitarme. Y bueno, Manuel tiene una trayectoria impresionante en las letras indígenas, en las letras hispánicas, desde luego en las letras francesas, pero además cuenta con un currículo impresionante y dentro de lo que se destaca es que es el que lleva a cabo el festival sobre sus hombros, la Feria Internacional del Libro en el Zócalo capitalino, que esperemos que ya nos dará las fechas con precisión para que podamos asistir a adultos mayores. Es un espacio alternativo muy importante en esta etapa. Y bueno, vamos a iniciar como se debe con la mujer, con Cihuayauteca, una mujer guerrera que aguantó aquí los segundos del temblor del 19 de septiembre. Ivonne, dinos y platícanos de estas 3 medallas y ratificas tu categoría como campeona máster de clavados. Bueno, las 3 medallas esas son las que obtuve en Budapest en 1, 3 y 5 metros. Y ya no tuve compañeros para sincronizados, porque con la que iba a ser sincronizado se rompió el pie, pero aquí los traje y fue muy interesante lo de Budapest. La lástima fue que esa competencia iba a ser en México, pero México no pudo, sí, de acuerdo al problema con Mena. No pudo. Pues mira, Iván, aquí está la medalla de oro de estas 2 que trajo de Budapest, Ivonne, que te felicitamos ampliamente, y esta medalla de oro ahí en los primeros días de agosto. Y bueno, pues decirles también esta experiencia de Ivonne, que fue la atleta más longeva del Campeonato del Mundo en Budapest. ¿Verdad, Ivonne? Platícanos, ¿hubo alguno mayor que tú? No. En Budapest no. Pero en Estados Unidos sí hay 2 compañeros más o menos de la misma edad, o un año mayor o un año menor. Pero sí en las competencias de Budapest sí fui la mayor. Bueno, pues vamos a ir platicando con los demás invitados y vamos a regresar a las otras medallas y a mostrar de cerca esa medalla de plata y la otra de oro en plataforma de 5 metros, en trampolín de 1 metro y de 3 metros. Muy bien, es una mujer ejemplar, es un paradigma de los adultos mayores en México y aquí está para darles también muchos consejos. Germán, tú eres un gran economista y a mí me gustaría preguntarte cómo tú llegaste a esa comisión del Tratado de Libre Comercio en la época en que Salinas de Gortari era el presidente. Bueno, en primer lugar, México en ese tiempo era un país sumamente cerrado desde un punto de vista económico y comercial. Yo tenía una empresa de exportación. Exportábamos una serie de cosas, pero, y no voy a entrar a los detalles de todo esto, pero la exportación era muy difícil porque tenía uno que tener permiso de qué podía exportar, cuántas toneladas podía exportar, por qué fronteras podía exportar.
Además tenía unos papelitos que le decían cuándo podía, cuánto podía, por dónde podía, y ese papelito lo tenía uno que llevar a cada una de las fronteras para poder exportar. Era una cosa terrible. Yo hablaba sobre esto, entre otros, con una persona muy capaz que había sido alumno mío en el TEC de Monterrey, y que en ese tiempo estaba, sin saberlo yo inicialmente, pensando en el tratado, en generar un tratado de libre comercio como en Estados Unidos. ¿Quién era él, Germán? Él era Herminio Blanco, Herminio Blanco, que fue realmente el que generó, el que realmente administró y llevó adelante toda la negociación del tratado. Claro, estaba Jaime Serra también, que era Jaime Serra Puche, sí, claro. Que fue secretario, y obviamente el presidente. Pero en fin, dado que Herminio, a quien yo conocía muy bien, sabía la experiencia que tenía yo en la exportación y la gran problemática que había en México, me llamó y me dijo: oye, estamos viendo de negociar un tratado con los Estados Unidos. Tú tienes experiencia en cuestión comercial, vente conmigo. Pues entonces... ¿Y aceptaste luego? ¿Hizo facto? Bueno, no llegó a pacto porque yo tenía confianza en él, no es hacer un pacto de cuánto me das y qué es lo que hago, no, nada más, simplemente por la confianza que tenía en él y demás, le dije que sí, que iba a trabajar con él en lo que se pudiera. Finalmente, sin llegar a detalles de cómo llegó esto, dado que yo tenía bastante experiencia también en los Estados Unidos, me dijo: bueno, necesitamos una oficina en Estados Unidos, tú ve y haz esa oficina. Entonces, esta es la primera parte, porque si no, no me va a alcanzar el tiempo, porque tenemos para hablar mucho con Germán. Ahora, la siguiente parte vamos a hablar ya de este trabajo que hiciste, que te acompañó tu mujer Ivonne a Washington, y con las personalidades que tuvieron cabildear el Tratado de Libre Comercio. Vamos ahora con Manuel. Y Manuel Cuautle, bueno, pues yo poco sabía de ti, sinceramente, pero bueno, me puso al dedillo, a la puntilla, mi gran amiga Irma Gómez, y yo he escuchado algunos de tus poemas, y uno me encantó, uno que hablas de ese guerrero de Cuauhtémoc, que por cierto ahí lo tenemos grabado, pero dime, ¿cuándo inicias en las letras? ¿Cuándo escribes? ¿Cuándo empiezas a hacer poesía, Manuel? Bueno, primero quisiera decir una cosa. Yo no dirijo la FILS, la Feria Internacional del Libro del Zócalo, la organiza la Secretaría de Cultura. Yo dirijo y coordino el Festival Internacional de Poesía de la Ciudad de México. Ah, ya, bueno. Sí, digo. Buena aclaración. Mancera, no hay problema, ya aclaramos. No, ni Mancera, pues ya va de salida. Más bien el respeto al trabajo de los compañeros, claro, se esfuerzan mucho. Pues yo escribo desde niño, desde los 12 años empecé a escribir de forma continua. Platícanos ese poema que le escribiste a tu novia de 12 años. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Sí, me acuerdo. Es un poema que escribí a los 15 años. A los 15 años. Estás muy claro. Es un poema que escribo, lo voy a recordar de memoria. Mira lo que me haces hacer. ¿Cómo imaginar tu rostro si ya no te volví a ver? ¿Cómo imaginar tu cuerpo si ya no te volví a tener? Solo recuerdos vagos quedaron en mí, sin imágenes, porque hace mucho tiempo te perdí. Muy padre, ¿no? Muy bonito. Bueno, ¿no? Es un poema que y luego también yo leí que obviamente que el papá no dejaba que tú anduvieras con ella, y posteriormente escribiste ese poema. Oyes, pero tienes una obra muy amplia: Ángeles Insurrectos, El Suicidio del Caracol, etcétera, etcétera. Ángeles Insurrectos es una colección de poemas, Manuel. Sí, es un libro que se forma, son 3 libros muy breves que se forman en uno, desde el año 2002 hasta el 2013, en que se publica en El Salvador. Y pues, es una construcción de libertad de la vida, ¿no? Agarro al ángel como pretexto para encontrar la libertad del hombre. Yo siempre parto de algo: soy católico por herencia, ateo por convicción. ¿Qué quiere decir? Que estoy brincando una frontera emocional, una frontera crítica, y entonces agarro todo mi entorno cultural y lo transformo en este libro, ¿no? En Ángeles Insurrectos. Bueno, ahorita nos lees o nos cuentas un cuento para que nuestros amigos, adultos mayores y el público en forma general, que está muy estresada, que
tiene un estado de ánimo tremendo. Pero bueno, ahorita vamos a platicar de las cosas buenas que también se cuentan. Ahora vamos otra vez con Ivonne y vamos a otra rondita. Me parece que ahí tenemos unos videos de Ivonne en Éuskaro. Si lo tienes, te lo manda a tu correo. Si lo tienes, lo pasamos. Y si no, bueno, pues seguimos aquí con Ivonne. Bueno, Ivonne, entonces regresamos al campeonato de verano en Estados Unidos, 2017, en California. ¿En dónde precisamente fue este campeonato, Ivonne? En Riversdale, California. Ahí fue el campeonato de verano de los Masters de Estados Unidos. Y ya llevo ahí como 34 años compitiendo, que es una competencia en primavera y la otra en verano. Estas medallas son del verano. Amable público, para los que no han visto el programa, Ivonne está en el Salón de la Fama de Estados Unidos. ¿Por qué estás en el Salón de la Fama de Estados Unidos, Ivonne? Pues la verdad es que yo no sé. No sabes. Porque no, es que me dijeron una vez los compañeros que estaba yo ahí, pues por competir, por estar yendo 2 veces al año a Estados Unidos, me escogieron ahí, pero así la verdad es que no sé. Bien, pero debe haber un protocolo, pero amable público, la vamos a proponer para Premio Nacional del Deporte y creo que la tercera es la vencida. ¿Qué te parece, Ivonne, si armamos otra vez la carpeta? Ah, muy bien, ahí estamos trabajando, ya llevo muchos años, ya llevo 6 años creo tratando de que me reconozcan, pero ahora últimamente, como aquí me ayuda el doctor, pues tengo mayor oportunidad, mayor apertura. No, pues el doctor ya, recuérdate que la carpeta la armamos con fotos que él fue estructurando, sistematizando, Germán. Y bueno, pues realmente es muy interesante la vida de Ivonne, y aquí va a ser una torre de Babel porque aquí se hablan muchos idiomas. Ivonne habla japonés, habla éuskaro o vasco, ¿cómo se llama? Vasco. Habla inglés, francés y español. Y español y pues no sé, japonés. O un poco ¿Francés de también? Francés también. Francés, sí. Un poco de italiano. Bien, el papá de Ivonne, para los del programa anterior le decíamos que jugó en el Atlético de Bilbao y jugó también en Francia, el papá de Ivonne, con discípulo de María Curie. Sí. ¿Verdad? Tenía su radium y en aquel tiempo era todo un cuarto entero, pero resulta que vino a México y después en la Revolución Española pues perdió el radium y ya no lo volvió a usar. Ya no lo volvió a usar, qué barbaridad. Pues muy bien, entonces ahí está, mira, ahí está el video de esas 4 mujeres emblemáticas, y ahorita tú me agregas algunos de esos datos. Esta es una entrevista que le hacen en la Tierra Vasca, y le hacen un homenaje a Ivonne porque es la primera mujer de la región vasca, así se dice, que participó en Juegos Olímpicos. Ahí véanla, muy jovencita, no ha cambiado mucho, ahí está tirando un clavado para que vean, de 10 o de 15 metros, ¿no? Ahí. Y bueno, ahí está platicando los deportes que hicieron sus hermanos, y a ver, danos más datos de esos videos. De ese video, bueno, de mis hermanos, pues somos 8 y los 8 hacen algún deporte especial. La mayor hacía golf, el que sigue, con él entramos al equipo de natación del Deportivo Chapultepec, pero él hacía vela. Mi hermana Viviña y mi hermana Amaya, ellas juegan tenis, todavía siguen jugando. Mi hermano Agurce y Osane fueron nadadoras también, y mi hermano Eneco es el nadador, y luego él le gusta la vela y cada mes lleva muchachos para enseñarles, y también lleva muchos años. De medallas. ¿En dónde las muchos guardas? años. Tienes un mueble, ¿verdad? Tengo un cuadro y entonces alrededor del cuadro pongo las medallas. Muy bien. Bueno, pues vamos a preguntarle de economía a tu marido, a Germán, y también preguntarle qué significa vivir con una campeona del mundo, porque tú eres su acompañante en todos sus viajes, ¿no, Germán? Y patrocinador me dice aquí, en corto. Soy acompañante de ella ahora que tengo tiempo para hacerlo.
antes que tenía muchas cosas que hacer, muchas obligaciones. Obviamente, de vez en cuando podía, pero no continuamente. Oye, Germán, platícanos de tu relación ya en el cabildeo en Estados Unidos, con quién trabajaron. Estuvieron casi 4 años en Washington, ¿no? Así es. ¿Con quién cabildeaban ahí? ¿Con los diputados de Estados Unidos? ¿Con el vicepresidente? ¿Con Al Gore o con quién? Bueno, nosotros como oficina teníamos finalmente 3 responsabilidades. La primera responsabilidad que era durante la negociación, el ser como el espía, por así decirlo, el analizar las condiciones en las cuales diferentes empresas americanas querían decisiones positivas para ellos de parte de México y qué estaban dispuestos a dar. Es decir, la parte de información teníamos que analizar qué es lo que los Estados Unidos, las empresas americanas querían y a qué se oponían. Ese es, como tal, teníamos obviamente apoyo de lobistas, apoyo de gentes que conocían toda la industria americana. Esa era nuestra primera tarea. La segunda era extender el buen nombre de México en los Estados Unidos. Entonces estábamos continuamente en conferencias sobre el México moderno, hacia dónde llevaba, etcétera, para generar un ambiente propicio de admiración hacia México que apoyara la negociación del tratado. ¿Cuál Y fue el tercer elemento es el más importante de todos, y es la relación con el Congreso americano en particular en la negociación y para que se aprobara el tratado. Eso fue lo más importante que hicimos y lo más importante que había que hacer en el tratado, finalmente la aprobación de parte del Congreso americano. Bueno, en la siguiente ronda nos platicas su relación con Al Gore cuando te mandaba a llamar, y también vamos a preguntar a Ivonne qué hacía acompañando en Washington, si también le hacía la economía a Ivonne o qué. Manuel, ¿qué te inspiran los adultos mayores ejemplares que vienen a este programa, en específico el día de hoy, Germán e Ivonne? Pues como siempre, la gente mayor tiene mucho que enseñarnos. Primero, aprender de sus aciertos y después de sus errores, ¿no? Eso es algo básico. Por ejemplo, hablamos de libre comercio. Hay mucho que aprender positivamente y negativamente, ¿no? Claro. Tanto que ahora se está replanteando el Tratado de Libre Comercio de una forma muy agresiva para nuestro país, pero hay mucho que aprender. Yo creo que, como decían con Cuauhtémoc, nuestro gran abuelo, aunque murió muy joven, el gran abuelo fue nuestro gran abuelo, ¿no? Eso oye, vamos a darle mecate, vamos a darle una liga con Cuauhtémoc. Tienes uno que me encantó, que hablas de la barbarie que cruzó por el Atlántico, llegó a Zempoala, y ese es padrísimo. No me digas que lo tienes tú, yo no lo tengo. Bueno, está alguien lo tiene. Iván Reyes, ¿no tienes un video de ese poema? Ahorita lo vamos a ver. De hecho, me invita el gobierno de la ciudad en el año 2000 a participar en el nacimiento y muerte de Cuauhtémoc, 21 y 28 de febrero, y lo que hacen es entregar un legajo de documentos que muestran todo lo que le hicieron, no españoles, España es hasta el siglo XIX, claro, ¿no? Claro. Tenemos mal concepto, España hasta el siglo XIX con la Primera República es España, antes fueron reinados y antes pues fue una zona de bárbaros, es algo… Los que vinieron fueron bárbaros. Fueron bárbaros, totalmente. Y lo que le hacen a Cuauhtémoc, al gran Tlatuani, un intelectual, un poeta, un estratega, lo único que hago en ese poema es describir todas las barbaries que le hicieron. Mira, ahí está, y ahí dale sonido, ahí te digo que del segundo 50, para que escuchemos la preciosidad del poema de Manuel Cuautle, que está, si no me equivoco, en el Museo de la Ciudad de México, está alternando con otros poetas, pero ahorita nos interesa escuchar al que estamos haciendo referencia, ¿no? Sobre todo que lo invitaron en ese aniversario, el mes de febrero, pues es el mes de Cuauhtémoc, y prende mucho el espíritu de la identidad, ¿no? Es muy importante porque además de la identidad, es importante ver que teníamos una cultura muy alta, que en el momento histórico Mesoamérica era superior
a lo que fue la barbarie de la península europea. Ahí, dale, Iván, perdón, dale sonido un poquito antes. De la ignominia. Te soltaron a los mastines para que devoraran la solidez de tus músculos y aún sin ellos seguiste en lucha. Te desnudaron creyendo que expondrían tus vergüenzas y tu cuerpo deslumbró a las mórbidas córneas que nunca accedieron a tus secretos. Te ahorcaron creyendo que tus pulmones se extinguirían sin dar el grito de combate, y estos para entonces ya habían esparcido la herencia de tu lengua indígena. Canal 500 en vivo, y los que quieran sintonizar este programa por la tarde ya, Iván nos hace el favor de subirlo a YouTube con el siguiente título, Adultos Mayores, y la fecha de hoy que es 26 de septiembre, y ustedes lo pueden ver las veces que quieran. Y bueno, el triunfo de un programa, de esta barra de programas deportivos de Plaza Maratones, se debe precisamente a las visualizaciones que se van teniendo a lo largo de las semanas, y ya Iván hace un concentrado del impacto que tiene en el público el que vean estos programas. Bueno, Manuel, nosotros no lo escuchamos, pero ya ahí casi ya terminó, ya te están diciendo que leas otro, pero ¿tienes uno en mente que nos puedas leer? Puedo leerles uno de Ángeles. De Ángeles Insurrectos, muy bien. Un poema que le llegue a nuestros adultos mayores y a nuestro público que anda muy lastimado por las piedras que le cayeron de sus edificios, de sus casas, porque es muy importante. Pues todos, ¿no? Hay que aprender. Hace rato decía, hay que aprender de los adultos mayores aciertos y errores. El sismo del 85 es un sismo que mucha gente que la vivió puede pasarnos sus experiencias para no volver a repetirlas, ¿no? Lo vemos ahora con este sismo y esperemos que dé mayores frutos de los que dio el siguiente. Este es un poema de Ángeles Insurrectos. Los niños juegan con ángeles, los confunden con mariposas, intuyen que son delicados, que ignoran la edad que tienen y que nunca serán dueños de su tiempo. Los niños son los que verdaderamente pervierten a los seres celestiales. Está lindo, ¿no? Los niños son los únicos que pervierten a los ángeles celestiales. Otro cortito, ahí Manuel, uno dedicado a Ivonne o a Germán, mientras hay toda una lotería de libros, para que vean la impresionante obra de nuestro buen amigo Manuel Gautler, ¿no? Que me gusta mucho, muy breve. Después lo explicaré si tenemos tiempo. Claro. Pero caigo sobre tus hojas, flor ingenua. Soy colibrí disfrutando tu miel. Eres frágil y hermosa como la libélula. Hablando del colibrí, del Huitziltzin, ¿no? De Huitzilopochtli y de todos aquellos que fueron dirigidos para fundar esta gran ciudad. Y yo recuerdo, porque yo iba a los cursos de Miguel León Portilla, que es el autor de unos huehuetlatolis, y que Manuel ya hizo alusión a que hay que recobrar los aciertos y los errores de los mayores, y lo invitaron a una conferencia después del sismo de 85, y después de que habló de la Madrid y el regente de la ciudad y el de Protección Civil, le pasaron el micrófono en el auditorio Fray Bernardino Sahagún en el Museo de Antropología. Le dijo, pues dele un mensaje al pueblo mexicano, y les dijo que estaba muy lastimado el pueblo como hoy mismo, que habíamos lastimado mucho a la Coatlicue, a la Madre Tierra, y citó algo de los cantares mexicanos y les dijo: mientras existe el mundo, permanecerá la gloria y fama de México Tenochtitlan. Hizo facto, todos se pararon y aplaudieron a eso que le levantó el ánimo de una forma extraordinaria. Y bueno, como dijera Bernardino Sahagún, la palabra de los adultos mayores. Pues seguimos con un adulto mayor que es Ivonne. Platícanos de las medallas de este campeonato de verano en Riverside. ¿Dije bien? Bueno, pues esos son los campeonatos que hace muchos años me invitaron como Masters, y con ellos he ido, y además es que tener una meta hace que te mantengas, porque no solo es mantenerse para la competencia, sino también mantenerse uno como tiene que ser. Bien. Este oro es, amables adultos mayores,
1 metro, trampolín 1 metro. Sí. Pues todos son iguales. Pásame el otro, pero para recordarles, 3 metros, velos Manuel, para que les platiques y hagas un poema de las medallas de oro en el campeonato de verano. Ivonne, 3 metros trampolín. Luego 5 metros, ese es de 3 metros trampolín. 3 metros trampolín. ¿Cuántos clavados tienes que tirar en el de 3 metros? 5, tengo que echarme 5 clavados. 5 clavados. En plataforma son solo 3. ¿En plataforma son 3 metros o plataforma de 5? De 5 metros o de más. Bueno, no de más no, porque ya no permiten a las personas mayores echarse de más. Bien, entonces este es 5 metros plataforma. Este sincronizado. No, se llama Grandmasters, donde te puedes echar de 1, de 3 metros o de plataforma. Y entonces ese es, pues yo nada más me eché de 3 metros y me saqué mi medalla. Oye, bueno, platícale al amable público, las pruebas son ¿en cuántos días? ¿Un día una, otro día otra? ¿Cómo es? Las que fueron en Budapest, entonces sí fueron, un día competías, el otro descansabas, uno competías y el otro descansaba, pero en Estados Unidos todo se lleva a cabo de viernes en la tarde, viernes en la mañana, sábado y domingo. Entonces esas sí son una detrás de la otra y acabamos el domingo a eso de las 2 de la tarde. Empezamos a las 9 de la mañana y se termina a las 2. Oye, Ivonne, veo sobre la mesa una campanita. Platícanos de la campanita. Es que para los nados sincronizados no nos dieron medalla, sino que me dieron una campanita y una cuchara. O sea, esos dos. Unos son de mixtos, ahí saqué primer lugar. A ver, alcánzame la campanita y Entonces, campanita es de. Estas dos me las dieron porque fueron primer lugar, pero en la de sincronizados con una compañera, ahí saqué segundo lugar y ya no nos dieron nada más que las gracias. Nada más las gracias en sincronizado, pero aquí, ¿qué lugar fue? ¿También oro? No, ese fue sí, primer lugar en mixtos. En mixtos. ¿Qué edad tiene la persona? Pues más o menos es como yo, o un año mayor o un año menor. Pero no. ¿Pero en este caso fue menor que tú o mayor que tú? No sé, no me acuerdo. No te acuerdas, pero en Budapest tú eras la mayor. En Budapest sí, pero en Estados Unidos son dos compañeros que también son de 85, 89, pero no sé la edad que tienen. Muy bien, pues muchas felicidades. Y aquí están, precisamente ahorita en la siguiente ronda les vamos a mostrar los diplomas que les dan a los campeones. Ahí está firmado por el presidente de la Federación Internacional de Natación, y aquí estos de Budapest son 3 porque ganó 3 medallas, 2 de oro y 1 de plata. Pues amable público, aquí tenemos una deportista ejemplar. Alfredo Castillo, si puedes apoyar a adultos mayores, aquí está Ivonne, aunque tiene su patrocinador, pero pues no sería malo que patrocinara a Alfredo. Dile a Alfredo Castillo, saludos Alfredo. Saludos, Alfredo. Ese es nuestro máximo dirigente del deporte. Germán, platícanos de esa experiencia ya en Washington, cuando tú lograste platicar con Alan Gore, para qué te citaban y cuánto tiempo duró toda esta negociación para que se concretara el Tratado de Libre Comercio. Duró finalmente cerca de 4 años. 4 años estuvieron en Washington. Ahora, con eso obviamente lo más importante, como decía yo, era la secuencia de la actitud del Congreso, de senadores y diputados. Teníamos que analizar la posición de cada uno de los senadores y diputados porque de su voto dependía que pasara o no pasara el tratado. Y teníamos que hablar con ellos, teníamos que llevar un récord de la gente en un sentido y en otro. Déjame decir una anécdota nada más sobre eso. Teníamos ya un poco antes de que se acabara tuviera que pasar el tratado al Congreso, teníamos ya los votos necesarios en la Cámara, según nosotros creíamos. En esas estábamos cuando me hablaron por teléfono y me dijeron, hay una cosa muy urgente que tenemos que hablar con usted. Se vinieron y sin decir exactamente ahora el lugar de donde venían, era un grupo
de gentes que tenían una representación muy fuerte en el Congreso y me dijeron, mire, ya tienen ustedes el tratado libre hecho, sin embargo, si no nos conceden esto y esto y esto, el tratado no pasa porque tenemos 7 diputados que van a votar en contra. Si nos dan ustedes 1, 2 y 3 cosas, entonces votamos en favor, si no, en contra. Y esto fue una semana antes de la votación. Pues era una cosa terrible y era además una muy mala manera de manejar las cosas, ¿no? De una negociación que al mero final te dicen, si no me das esto y esto y esto, se acabó, adiós. Bueno, yo obviamente que no tenía yo la autoridad de decirles sí o no, y dije, bueno, déjeme unos días, déjeme controlar eso, a ver qué es lo que sucede. Obviamente que hablé con México, con Serra, con ¿El Herminio. interlocutor en México era Serra Puché? Bueno, era el jefe de todos, ¿no? Porque era el que manejaba todo. Entonces, a decirles lo que estaba pasando, Jaime Serra se vino a Estados Unidos inmediatamente, no sé si ese día o el día siguiente en la mañana, para tratar este asunto, y finalmente se arregló y finalmente obtuvimos los votos. Pero son de esas escenas de miedo, una escena pues sí, emoción muy importante fue con Al Gore. Es muy largo contar el asunto, pero te voy a invitar a un programa para hablar solamente sí, de los demócratas y de los conservadores, sí, especialmente de Al Gore. Sí, ¿Era un hombre sí, bueno con México o no? ¿Perdón? ¿Era un hombre bueno con México, Al Gore? Sí. ¿Veía bien a México? Al Gore nos ayudó muchísimo. Más aún, si no hubiera sido por Al Gore, no hubiera pasado el tratado. Así de simple. De él cuando era vicepresidente, no nada más él personalmente. Ahora, déjeme decir nada más una cosilla ya para terminar. La gente el grupo de profesionales que estaban en mi oficina, yo los fui contratando a todos, que eran mexicanos capaces, que conocían los Estados Unidos, etcétera. Y fue realmente un grupo tan extraordinariamente bueno que su nombre sigue todavía adelante en todo este asunto. Los que están negociando el Tratado de Libre Comercio actual, es decir, los responsables de esto, son de esos jóvenes que estaban contigo. Los 3 principales son de los 3 que estaban conmigo en la oficina. Uno de ellos, obviamente, el secretario, Ildefonso. Ildefonso Guajardo. Un saludo a Ildefonso, aquí está tu maestro, Sí, Melo. Ildefonso Guajardo. El que es el director, el que lleva adelante la negociación, también trabajó con nosotros en la oficina. Ken Smith, yo lo contraté también. Ken Smith. Y el segundo de a bordo, bueno, Ken es mexicano, aunque parece que por nombre americano, gringo, aunque parece, no parece gringo, parece mexicano. Sana aclaración. Entonces las 3 personas más importantes, las que llevan la responsabilidad de la negociación actual, trabajaron en la oficina conmigo, y son gente muy capaz. Y realmente lo hicimos muy bien, porque trabajamos con mucha fuerza, con mucha dedicación y con toda pues la inteligencia que podíamos conseguir allá en los Estados Unidos con la ayuda de nuestros lobistas y demás amigos. Muy bien, Germán, pues amable público, aquí está un personaje que no es poco conocido en el ámbito, y generalmente los que se llevan los méritos, bueno, pues son los secretarios de Estado o a los que mantuvo Salinas como subsecretarios, pero ahora vean el producto de este trabajo. Y bueno, Manuel, pues, ¿qué nos puedes contar un cuento o qué, Manuel Cuautla, ahorita? Estaba pensando un poema. Una de las formas de dominación que ha habido sobre nuestro país es rechazar nuestras culturas originarias. Nuestras culturas, claro, sí. Y la gente cree que al rechazar esa cultura se blanquea, cree que al rechazar esas culturas sube de estatus social, creen muchas cosas. La realidad es que seamos del origen que seamos, los que nacemos aquí, no dejamos de ser mexicanos. Claro. Siempre le digo a algunos amigos argentinos, y esto es muy interesante, que cuando argentinos de origen europeo
o de estos países, que cuando llegan allá no son europeos, son sudacas. Es una forma bastante agresiva, despectiva. ¿Cómo es? Sudacas. Sudaca. Entonces, pues qué terrible, ¿no? Que amen al que lo desprecia, a quien los desprecia. Entonces hice un poema, Atropos jugando con la Coatlicue, porque pensando, bueno, la muerte de Grecia además, ¿no? No es de Europa, Grecia es de Medio Oriente. Oye, hay uno de Curioseando con la muerte, una obra tuya, ¿no? Curioseando con la muerte, No. coqueteando con la muerte. Ay, no, mira, la verdad que ahora estoy perdido con mis cuentos y eso. Bueno, pero venga con Este año este. publicaré cuentos infantiles y cuentos policíacos. Ya está, venga. Atropos, te crees la gran titiritera, pero Coatlicue me ofreció un espectáculo con Cloto y Láquesis. Después dejó que yo jugara con la cruz que mueve sus articulaciones. Coatlicue se sorprendió de la firmeza de mis manos. ¿Qué te parece? En un arranque de furia fui yo quien cortó el hilo de sus muertes. Gracias. Manuel, ¿tienes ahí a mano? ¿Tienes alguno en náhuatl? Porque tú hablas náhuatl. No hablo náhuatl, sé frases, palabras. Desafortunadamente, toda mi familia materna es purépecha. Mi abuelo es otomí. Por parte de mi abuelo paterno es el Cuautle, de Cholula, y Santana Chautecpan, que es de Guerreros Águila. Desafortunadamente no hablo una lengua. Ojalá la hablara. ¿En purépecha? En purépecha tampoco. Algo en náhuatl, a ver. Pero cortitito. Más bien un texto muy breve. Perdón, me disculpo que... Miren, pues la impresión que tuvo Alejandro von Humboldt cuando vino a México en 1798, 1799, y era muy amigo del obispo y del virrey, y pudieron exonerar la Coatlicue porque él tenía gran interés por este personaje que tú le has compuesto, ¿no? Imagínate que es una deidad de la vida y la muerte, muy superior a un Dios que habita el cielo, a un ser divino que te lleva a la tierra. Esta era una deidad de la vida y la muerte, eso es fenomenal, pero lo rechazamos, no sabemos amar lo que somos, ¿no? Eso es algo muy importante, y no me pongo en un rollo indigenista, a mí es algo que no me atrae, pero sí es algo muy importante reconocer nuestro pasado y saber la fortaleza emocional e intelectual que implica eso. No tendré frío cuando se extinga el último suspiro del quinto sol, colorearé las sombras con plumaje de quetzal, seré guardián, seré jaguar, seré águila, guardaré el fuego hasta que lo devore la serpiente, y ya inundado de la honrosa muerte, liberaré la luz del nuevo sol. Del nuevo sol, también precioso, ¿no? Y aquí haciendo alusión y von Hermann a esta dualidad del jaguar y del águila, ¿no? Este jaguar histórico de la dualidad de las culturas mesoamericanas que representa el predominio de la noche y el águila del predominio diurno. ¿Qué te parecen los poemas de Manuel? ¿Sí los alcanzas a escuchar, Ivone? No, sí los alcancé a escuchar, bueno, que son muy profundos, cortos, pero muy profundos. Bien agudos, ¿no? Con un sí, buen sí, aguijón, sí. Como un colibrí, como un huitzil. Sí, no son como hoja que pasa por el viento, pero es algo que queda. No es como hoja que pasa con el viento, es algo que queda. Ahí está, Me gustó. Está aprendiendo. Muy bien, pues Ivonne, mira, pues aquí vamos a mostrar, le vamos a mostrar a buen Iván los diplomas. Este es el de plataforma de trampolín de 1 metro. El siguiente es trampolín De 3 metros, pero ahí saqué segundo lugar, aquí está la de plata, ¿no? O sea, porque enseñamos la de oro, y esta es la de plata que ganó en Budapest, y obviamente este es el de plataforma de 5 metros, ¿verdad? 5 metros. Sí, este es el de 5 metros. Bueno, pero en estas competencias nada más me tiro 3 clavados de plataforma. Solo 3. Entonces, estos 3 diplomas son el resumen de 12 clavados, ¿o de cuántos en Budapest? De 9. 9, 3 en cada uno. Pues felicidades, mi querida Ivone, eres extraordinaria en esto, pero realmente eres un paradigma del deporte máster en México. Y aquí, bueno, aquí hay un diplomita muy bonito.
Presúmenos este diploma, esta constancia, Ivonne. Cada mes voy aquí con el doctor a unas reuniones donde nos enseñan cómo tratar o qué hacer con los adultos mayores, y son muy importantes, y además conozco a mucha gente muy amable que muchas veces me levantan el ánimo. Sí te ha servido, ¿verdad? Sí, mucho, sí. Bueno, pues amigos, en la Confederación Deportiva Mexicana, que por cierto mañana es su asamblea anual de elecciones, pues quedó un poco afectada, pero no estructuralmente, ya se hizo el peritaje, mañana es la asamblea de elecciones, pues ojalá gane la planilla que nos ha apoyado abiertamente a la Asociación Mexicana de Actividad Física y Deporte para Adultos y Ancianos. Es un esfuerzo que tenemos de mucho tiempo y ojalá gane esa planilla, y los invitamos a que estén pendientes. Y bueno, agradecer pues esto, y sigue existiendo la Confederación Deportiva Mexicana a pesar de muchos ataques que ha habido de parte del lado oficial, de destrucción de nuestra estructura. El edificio estructuralmente está bien, ya se hizo el peritaje, y mañana en el auditorio José García Cervantes va a ser precisamente la asamblea. Germán, ¿cómo ves la renegociación del Tratado de Libre Comercio? ¿Es buena para México? ¿Nos va a ir bien con la renegociación? ¿Los hombres que fueron son los mejores? Los hombres que fueron son muy buenos, las condiciones son muy difíciles. Sin embargo, tenemos otros apoyos muy buenos que antes no se tenían. Como no había experiencia mexicana en el comercio exterior, los que estábamos negociando realmente éramos los que dependíamos de la Secretaría actual de Economía. Actualmente hay muchos hombres de negocio que tienen mucha experiencia en comercio exterior, y muchos de ellos están ayudando, apoyando. Es una cosa que nosotros cuando trabajamos eso llamamos el cuarto de junto. El cuarto de junto porque invitábamos a empresarios mexicanos, pero no podían participar en la negociación, entonces les dábamos el cuarto de junto, le llamamos. Ahora, ese cuarto de junto, antes nada más era para informarles y obtener alguna información de ellos. Ahora, ese cuarto de junto ya no es el cuarto de junto, sino realmente importa mucho porque está muy metido en la negociación y tiene muchas cosas que aportar y que apoyar. Así que en ese sentido, el grupo mexicano es más fuerte ahora en cuanto que tiene el apoyo muy claro de gente que conoce de comercio exterior y que es la iniciativa privada mexicana en general. Esa es una fuerza que antes no se tenía y que es excelente. Bueno, pues esperemos que haya una esperanza. Y bueno, pues ya nos estamos yendo. Manuel Cuautle, por favor, un último poema que te llame la atención, que sea el resumen sucinto de esta plática entre… Yo creo, hay un librito muy sencillo que se llama El suicidio del caracol, que está traducido al francés y al mandarín. Y me parece que habla mucho de lo que soy y el por qué. Siempre digo, el que conoce su principio y su fin puede disfrutar el proceso de vida. Y creo que eso nos hace falta como seres humanos, ¿no? Venga, el suicidio del caracol, amable público. Existe un pasillo de ladrillos rojos donde en noches de lluvia los caracoles corren en el tiempo. Son fieles al desplazamiento, los excita, recuerdan que son hermafroditas. Se miran las antenas y se burlan de los viejos que pasan a su lado. Tienen un caparazón pletórico de truenos que se libera y penetra en la profundidad de los oídos. Eterna venganza al ser asesinados. Cuando los aplastan, crean resbalones, se vuelven parte de las suelas, especialmente en los niños, para que sientan el primer dolor de la muerte. Qué bonito, qué padre. Oye, Manuel, las fechas de la FIL y la coordinación de poesía que tú vas a encabezar, y precisamente ¿en dónde? En donde la Feria Internacional del Libro del Zócalo se hace del día 6, veremos, todavía hay algunas cuestiones, eso ya los directivos de la Secretaría lo dirán, pero en teoría las fechas son del día 6 al 15 de octubre, ya en 2 semanas más. Y el Festival Internacional de Poesía de la Ciudad de México
se realiza los días 12, 13 y 14 de octubre en el marco de la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Si se hace y se concreta a bien la Feria del Libro, por supuesto el festival participa dentro de la Feria del Libro del Zócalo. Si no se llegara a hacer por cualquier eventualidad la feria, el Festival Internacional de Poesía de la Ciudad de México se va a llevar en distintos espacios culturales y académicos de la ciudad. Estamos en contacto contigo para que nos informemos. Muchas gracias. Búsquelos en Face como Manuel Cuautle. Nos despedimos, Ivonne. Último mensaje. Muchas gracias. Que las personas mayores hagan ejercicio, no se queden sentados, no se acuesten, caminen, corran, bailen, canten. Todo eso ayuda mucho para que pues vivan mejor, sea una vida mucho mejor. Ivonne. Para él y para los que lo rodean. Ahí está el mensaje de un huehuetlatoli de Ivonne. Y muchas gracias, Germán. Gracias, Iván. Gracias, Jesús Nieto. Nos despedimos y muy buen provecho. Gracias a nuestras espectadoras del programa. Hay dos. Buenas tardes.